EMT Podcast, atención prehospitalaria, emergencias y cuidado crítico. Bienvenidos. Saludos a todos y bienvenidos a su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico, EMT Podcast. Hoy para mí es un día muy especial y este podcast termina resultando sin haberlo planificado y realmente me siento muy feliz por él. Muy esperado porque este es uno de los temas que más me gusta y que estoy seguro que a muchos de nuestros colegas también les gusta mucho, y es el transporte de pacientes en condición crítica, pacientes en traslado aeromédico. Y para ellos les tengo un invitado que es un gran amigo, que es para mí una persona muy experta, de las que tiene más experiencia en ese aspecto en nuestro país y quizás en nuestro continente. Cristian Camilo Moyano, te doy la bienvenida a este podcast, agradeciéndote mucho el tiempo que puedes sacarnos con tus múltiples ocupaciones. Y bueno, te voy a dejar el espacio para que te presentes y le cuentes a los oyentes de tu carrera, de tu formación y qué es lo que haces con la Fuerza Aérea Colombiana. Alejo, muchísimas gracias. Cordial saludo para toda la audiencia. Un honor primero que todo pues estar aquí contigo en este podcast. La verdad pues un seguidor ahí también, fans de cada uno de los programas que ha realizado. Y bueno, yo soy Cristian Camilo Moyano Lezama, soy tecnólogo en atención prehospitalaria. Llevo ya más o menos 17 años de ejercer esta hermosa profesión y pues también me he desempeñado en el área lo que tiene que ver con traslado aeromédico más o menos hace unos 13 años en una institución muy hermosa como la Fuerza Aérea Colombiana, donde pues he tenido la oportunidad también de realizar traslado en ala fija y evacuación aeromédica en ala rotatoria. Cristian, yo quiero que le contemos a nuestra audiencia la particularidad que hace que la Fuerza Aérea Colombiana sea una Fuerza Aérea muy especial, no solamente en el continente, sino en el mundo, y que conozcan un poco de esa labor humanitaria y esa labor de servicio tan amplia que se lleva a cabo y que en un momento determinado hace que su labor operacional pues genere un montón de horas de vuelo y un montón de pacientes que ustedes trasladan en un momento determinado y que han tenido un acervo brutal en estos últimos 10 a 15 años en condiciones de conflicto, y fuera de ellos ustedes tienen una experiencia enorme. Entonces cuéntanos un poquito de la misión y de cómo se ha desarrollado esa capacidad de trasladar pacientes. Bueno, sí, digamos que la institución que hace parte del Estado y que precisamente dentro de su deber constitucional está precisamente proteger la vida y salvaguardarla, pues ha dispuesto unas aeronaves para poder llegar a cualquier parte del país. Esto pues en connotaciones de difíciles operaciones que se ejecutan debido a zonas de conflicto armado o de pronto condiciones meteorológicas que a veces no permiten el ingreso de cualquier tipo de aeronave. Entonces pues la versatilidad de los pilotos y el profesionalismo de las tripulaciones pues hace que sea posible llevar a cabo este tipo de misiones, y pues se hace desde el conflicto y teatro de operaciones, o se puede hacer a través de misiones humanitarias. Principalmente en pandemia tuvo una representación bien importante lo que fue el transporte de traslado aeromédico masivo de múltiples víctimas del COVID-19 y pues que tuvieron un manejo muy avanzado, principalmente por síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ha tenido protagonismo también en misiones a nivel internacionales, pues como lo que lo ha sido precisamente el terremoto de Ecuador. Ha estado también precisamente evacuando pacientes en Wuhan cuando fue la repatriación de diferentes connacionales, y lo que fue precisamente el desafío en Japón cuando hubo pues, el maremoto, y pues esto generó una liberación de energía nuclear que bien lo recordarás por el año 2010. Entonces ha sido protagonista en muchas de estas misiones, y pues cada vez vemos la necesidad de formarnos, de mejorar las capacidades que tenemos para poder salvaguardar la vida de cada uno de los colombianos y pues prestar ese servicio que a veces, como te digo, no muchas empresas del sector pues se atreverían a hacer. Bueno, Camilo, yo te tengo muchas preguntas que trataremos de abordar, pero yo creo que la primera, para poder empezar a darle el sentido a esto, es: mucha gente le gusta, tiene algún interés por el transporte aeromédico, pero Camilo, uno toma la decisión
y uno cómo se forma, cómo puede llegar al punto tuyo donde puedes llegar a tener varios vuelos al mes, donde haces parte de una tripulación y manejas pacientes críticamente enfermos, donde vuelas a la fija, a la rotatoria. Una persona, ¿qué debe hacer para poder llegar a ese punto de formación? Bueno, pues primero que todo tiene que tener muy claro que volar no es una consideración fisiológica del ser humano, hay que prepararse para ello, desde la parte mental hasta la parte física y también aspectos de tipo académico que son relevantes, entre ellos el entrenamiento en cámara de altura que pueda permitir el, el manejo, el reconocimiento temprano de la hipoxia es muy importante en vuelo para evitar accidentes aéreos y garantizar la seguridad operacional. Pero también hay otros cursos de formación, como por ejemplo los cursos de fisiología de vuelo, los cursos que tienen que ver precisamente con traslado y evacuación aeromédica, que son muy importantes también para entender esa connotación fisiológica, lo que se debe saber para tener los pacientes que no van a ser la misma o no van a tener la misma condición en tierra que a diferentes cambios de presión barométrica. Cris, estamos de acuerdo y una de las cosas que pensamos, yo antes de volar la primera vez, yo he tenido algunas posibilidades de volar cuando he viajado a Estados Unidos, eran unos rides de traslados secundarios, algunos de traslados primarios, es que antes de aproximarnos al traslado aeromédico, uno lo percibe como muy glamuroso, como el overall, muy bonito, los audífonos, un espacio amplio, porque la mayoría de todos hemos tenido alguna experiencia en montarnos en aeronaves comerciales de pasillos anchos y muy buen espacio, pero yo quiero que nos hables un poquitico del asunto, más allá de la fisiología, de la vibración, del mareo, de las turbulencias y que además yo sé que los pacientes se seleccionan prevuelo y que uno no lleva pacientes moribundos, no suele pasar así, pero a veces también la carga cognitiva y la carga de estrés hacen que el transporte aeromédico no sea tan glamuroso y no sea tan sencillo como muchos a veces lo piensan. Sí, así es porque hay aspectos que uno podría pensar, como lo dices, el tema glamuroso por el overall, las gafas de vuelo y todas son unas connotaciones precisamente que se tienen, pero dentro de la protección individual, precisamente para inhibir los riesgos de generar mayor flamabilidad, ¿cierto? En una cabina que es casi el 10% del ambiente aeronáutico es seco y se constituye como un riesgo para generar flamabilidad. Entonces, el overall de vuelo tiene un químico que se llama el NOMEX, que es un retardante precisamente para inhibir ese riesgo, pero también está el tema de las vibraciones. Y las vibraciones pues van a generar aspectos fisiológicos o cambios importantes. Inclusive se ha descrito en algunos estudios también que las vibraciones pueden generar en un paciente pues con trauma, desprendimientos de coágulos. Si son, por ejemplo, aeronaves de ala rotatoria de 2 palas, como un Bell 212, por ejemplo, y puede generar un incremento de riesgo de sangrado o de resangrado en el paciente durante el vuelo. El frío, la temperatura baja considerablemente, por cada 1000 pies de altura disminuye 2 grados centígrados, así que asumir estos retos con un paciente gran quemado, como lo tuvimos en la tasajera, por ejemplo, o en pacientes que precisamente estén expuestos a un choque hipovolémico, que sabemos que hace parte del diamante de la muerte y que pues, se constituye la hipotermia como uno de los asesinos silenciosos, ¿no? Que a veces no manejamos adecuadamente, pues manejarlos en vuelo va a ser mucho más complejo por la altura que manejamos, las condiciones fisiológicas cambian mucho, el ruido, no vas a poder hacer una buena anamnesis a través de la semiología, de poder auscultar un paciente, pues esto va a tener unas limitantes bien importantes y pues todo eso constituye un mayor riesgo tanto para la tripulación como para el paciente. Es cierto eso, Camilo, y hay una cosa que es interesante en nuestro país, y es que yo coincido y percibo nuestro país como una mitad de un país que es muy, podemos llamarlo muy baldía, muy despoblada, pero también son regiones muy importantes donde hay grupos poblacionales importantes, donde ustedes hacen presencia. Ustedes llegan desde Leticia, desde Putumayo, desde el Bichada, Guainía, y hacen ese traslado. Ustedes hacen traslados muy prolongados, traslados que pueden tardar una buena cantidad de tiempo. ¿Cómo prepararse para eso, para esas contingencias en traslados, donde uno puede mantener a un paciente estable, no sé, 1 hora, pero en el prevuelo, en el traslado al aeropuerto, en el vuelo y de nuevo hasta el hospital pueden pasar muchas cosas? ¿Cómo se preparan para eso, Cris? Bueno, hay
un tema bien importante que tocas y es el tema de la preparación, la planificación del vuelo. Eso es bien importante. Cuando vamos a ejecutar cada una de las misiones, hay aspectos o conceptos que hay que manejar como la inteligencia médica, ¿sí? Al sitio que yo me voy a desplegar, qué capacidad de infraestructura, hablando de capacidad de hospitales tengo durante el recorrido de la misión, porque yo debo generar unos alternos operacionales por si mi máquina falla, pero también debo generar unos alternos médicos, porque si el paciente se me complica, yo debo buscar esos alternos donde pueda tener la capacidad resolutiva de enviar a ese paciente y que puedan sacar a ese paciente de ese compromiso hemodinámico que tenga si no lo puedo manejar en la aeronave, ¿sí? Y que ese paciente, por ejemplo, requiera un quirófano urgente, pues no lo puedo hacer en la aeronave, me toca buscar esos alternos que son bien importantes. Lo otro es el tema de la planificación, cuantificar el oxígeno según el suministro o requerimiento del paciente es bien importante, hacer una lista de chequeo, las listas de chequeo son supremamente importantes en el ámbito aeronáutico. En aviación, pues obviamente todo lo constituyen por listas de chequeo, así que se hace un briefing previo a la misión, se evalúa la necesidad del paciente, cuánto es la distancia, la autonomía de vuelo de la aeronave, si hay que hacer un retanqueo en alguna zona del país, eso constituye que tengamos que bajar al paciente de la aeronave porque no se puede tanquear con el paciente adentro. Y los medicamentos importantes, si tiene un soporte de vasopresores y pues de seroanalgesia y demás, pues debo de también planificar ello para que no vaya a quedar a mitad de camino, pues esto vaya en contra de la seguridad y la atención del paciente. Y que además, como lo veníamos hablando, los espacios no son tan amplios. Es decir, tener que volver a montar una infusión, tener que manipular una bomba de infusión y demás, evidentemente se hace y se hace todo el tiempo, pero se planifica para que no tenga, o durante la fase de vuelo sea lo menor que sea necesario, así es. Así es, así es. Y precisamente también habría que coordinar las ambulancias, ¿sí? Porque tú llegas con el paciente y el paciente está inestable, tratas de manejar al paciente, estabilizarlo, pero el paciente es un paciente crítico, inestable, ¿sí? Y ese paciente requiere una ambulancia para poderlo evacuar, pero te llega una ambulancia básica. O a veces tienes un marcapasos transcutáneo y la ambulancia no tiene cómo soportar al paciente con un marcapasos. Entonces es compleja la situación y hay que coordinar muy bien desde que se ejecuta la misión, mirar si el paciente cumple con los criterios, porque, en ejemplo, no a todo paciente puedo montar en una cabina despresurizada. El paciente va a tener unos cambios fisiológicos bien importantes. Hay unas leyes fisiológicas, como la ley de Boyle-Mariot, nos habla precisamente que a mayor altura, a una temperatura constante, hay menor presión barométrica y los volúmenes se expanden. Entonces, si tengo un paciente con un neumoencéfalo, pues yo no podría transportar a ese paciente, por ejemplo. Si tengo un paciente con un neumotórax a tensión, pues se me va a complicar más la situación con ese paciente. Entonces, son consideraciones que debo de tener como absolutas o relativas, y precisamente si el paciente pues está anémico, pues lo voy a exponer a una mayor hipoxemia, el paciente me va a llegar a paro. Entonces debo de considerar ello previo, tener unas consideraciones, cuál es mi límite, hasta dónde puedo llegar con ese paciente de acuerdo a mi tripulación y de acuerdo a la aeronave que yo tenga. Perfecto, perfecto, Cris. Y hay una cosa que yo sé que le gustaría mucho saber a nuestra audiencia, porque la mayoría o muchas personas que nos escuchan han hecho transportes de pacientes en tierra, pero yo quiero que les cuentes cuáles son las destrezas que se desarrollan cuando uno hace transporte aeromédico. Todas esas destrezas en el paciente críticamente enfermo en condición de traslado, porque uno quisiera no tener que trasladar a un paciente crítico, uno no quisiera tener que trasladar a un paciente inestable, pero en este caso en particular, ustedes muchas veces lo tienen que hacer, y yo sé que se traslada al que se tiene que trasladar, pero esas destrezas y habilidades es muy importante que nuestra audiencia las conozca. ¿Cuáles son esas destrezas que desarrollaste y que has desarrollado con la experiencia y con tantos vuelos? Bueno, yo creo que el amor al cuidado crítico pues me ha llevado a que yo me interese mucho más en poder ahondar en el tema de la capacitación en cuanto al manejo de la ventilación mecánica, de transporte, a lo que tenga que ver precisamente con el uso de dosis de medicamentos vasopresores, utilizar pues medicamentos inclusive pues farmacológicamente hablando pues para inducir como un marcapasos, ¿cierto? O precisamente también utilizarlos en pacientes con choques sépticos que son muy difíciles de manejar en vuelo, y pues también los pacientes que están en paro. Entonces todo eso pues requiere un mayor entrenamiento, una mayor destreza. Ahí es importante asumir
diplomados de cuidado crítico, ventilación mecánica, cursos de formación pues, en referencia PALS, NALS, porque también sacamos pacientes neonatos muy críticos, incubadora, pacientes pediátricos con múltiples comorbilidades cardíacas y embarazadas de alto riesgo, que sacamos muchísimos, principalmente de zonas donde están muy alejadas del centro del país y principalmente son indígenas, ¿no? Con pocos controles prenatales y es muy complejo. Entonces, esos pacientes pues, nos generan un reto bien importante. Así que hay toda una gama de formación, lo que tiene que ver con la parte del ambiente aeronáutico. No es lo mismo manejar un paciente en tierra que manejarlo en el aire, pues para ello uno tiene que entrenarse adecuadamente. Hay algo, Alejo, que yo quisiera tocar, siendo un poco crítico desde la parte constructiva, y es que lastimosamente nuestra normativa en el país, desde la resolución 3100, pues describe que el personal de enfermeros, jefes o tecnólogos en APH que puede ambular traslado aeromédico, pues tienen que tener curso de formación de soporte vital básico. Pero si tú ya vas en una aeronave medicalizada, donde cuentas con un ventilador mecánico, un desfibrilador, tienes medicamentos para manejar a un paciente en paro, pues creo que el soporte vital básico se queda muy corto, ¿sí? Y desde la RAC 135, que es el reglamento aeronáutico colombiano, pues también digamos que respalda la 3100, pues claro, porque lo definen los criterios técnicos para la parte del ambiente aeronáutico, pero se tiene que alinear con el ministerio. Entonces creo que tendremos que reevaluar desde la normativa cuáles son esos cursos de formación que se requieren, y creo que tenemos que ir un poco más hacia la parte de cuidado crítico de los pacientes, porque a diferente de un ambiente que pueda ser a nivel intrahospitalario, donde se pueda manejar un paciente con cuentas con un enfermero jefe, un médico, un especialista, puede hacer interconsulta, tienen laboratorios y ayudas diagnósticas para definir la conducta de un paciente, pues simplemente si tiene un paciente crítico en vuelo son dos personas. Tienes al médico y tienes a la PH o al enfermero, pues es muy poco el talento humano que puedes utilizar y eso va en contra del paciente. Entonces creo que hay que redefinir y evaluar muy bien cuáles son los procesos de formación que debe tener esta tripulación y, como te digo, pues tienen que estar encaminados precisamente al cuidado crítico de los pacientes. Alineado con eso que nos cuentas y que nos dices, precisamente te iba a preguntar cómo estaba el asunto de regulación en el país, quién podría eventualmente montarse a una aeronave, cómo vislumbras el futuro del transporte aeromédico en nuestro país. Y una pregunta adicional Cris, que todos nos hacemos. Uno, viendo las consideraciones de este país, los lugares tan alejados y los pacientes críticamente enfermos, ¿por qué piensas que no se ha desarrollado de manera tan fuerte en el ámbito privado? Es decir, la Fuerza Aérea lo hace y lo hace fantástico, pero sentimos la mayoría que debería en un país como estos, bajo las condiciones que hay, tener un mayor desarrollo y eso no ha sucedido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que para desarrollar ese ambiente aeronáutico que necesitamos, debemos de prever primero la infraestructura, ¿sí? Tenemos muy poco helipuertos en el país y eso nos limita muchísimo el tema de poder abordar desde la parte de HEMS, hacer traslados aeromédicos helicoportados, porque no tendríamos esa seguridad de poder llegar al sitio y no generar algunos eventos adversos, ¿sí? Una aeronave de estas con full potencia podría reventar los vidrios de una entidad hospitalaria, generar trastornos para la población civil, y pues esto no es lo que se busca tampoco, ¿sí? A diferencia de pronto de otros países un poco más desarrollados, tienen un poco más de carreteras, pues puede aterrizar la aeronave en esas carreteras pues que son muy amplias y permite tener ese espacio, pero acá pues carecemos un poco en la parte de infraestructura. Yo creo que tocaría mirar más bien desde el ambiente de la normativa, desde el ministerio, de quienes regulan esto, pues poder invertir un poco más desde el ámbito aeronáutico, porque de hecho ya se ha descrito que aumenta mucho la tasa de supervivencia del transporte aeromédico, limita los tiempos, la capacidad de respuesta resolutiva para esos pacientes, y esto lo hace el traslado aeromédico efectivamente. Y una de las connotaciones es que de pronto al transportar un paciente por vía aérea es mucho más costoso que hacerlo por vía terrestre. Y pues esto digamos que es una de las grandes limitaciones de pronto en el país, que muchas empresas pues no lo ven atractivo al ver que de pronto el servicio que prestan pues va a ser pagado en un tiempo considerablemente extenso, medianamente extenso, y esto pues no genera rentabilidad para algunas instituciones
como IPS que prestan el transporte especial en Colombia a nivel aéreo. Cris, yo te tengo que decir que yo no me quiero morir sin ver algo que me imagino, algo que pienso. Las carreteras de nuestro país, las carreteras de la costa atlántica colombiana, las vías rectas grandes, por esas grandes sabanas, las vías de Cali, que tú conoces muy bien, y muchas vías del país, tienen una accidentalidad que es natural de una vía de cualquier lugar del mundo. Yo siempre me he imaginado la posibilidad de que en las ciudades principales o cerca de las ciudades principales haya un sistema de transporte aeromédico con un helicóptero disponible y que llegue hasta un helipunto, hasta un lugar, y la ambulancia que hace la extracción y la aproximación inicial le entregue ese paciente a la tripulación y que, no sé, se haga un mapeo epidemiológico del país, donde hay mayor accidentalidad, donde hay mayor mortalidad, y que para esa parte de la costa atlántica y las vías que llevan hacia allá, la Ruta del Sol y esos demás lugares, hasta allá se pudiera llegar con helicóptero. Yo sé que eso quizás se pudiera pagar con recursos público-privados, peajes y demás, y eso es una cosa que me encantaría como una visión. Sé que no es sencillo, pero ¿tú qué piensas de esas posibilidades, de que realmente la gente hoy piense en la posibilidad de formarse en transporte aeromédico, de que los chicos que hoy nos escuchan y son estudiantes empiecen a desarrollar esa pasión y piensen que es posible llegar al punto donde tú estás, donde puedes llegar a volar 4, 5, 6, 10, 15 veces al mes, de acuerdo pues a la misión y a las necesidades operacionales? ¿Realmente eso puede llegar a pasar o cuál es el mensaje para ellos? Sí, yo creo que es muy viable. Tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, ¿sí? El que de pronto desde el Ministerio de Salud vea la necesidad de poder implementar ese entrenamiento en los programas universitarios. Creo que es requerido ya formar o generar un programa de una especialización tecnológica en traslado aeromédico. Creo que sería muy viable para el personal hospitalario empezar a formarse en este ámbito que está muy limitado y que no mucha gente que está volando hoy por hoy en Colombia pues cumple con los criterios, ¿sí? Y ahí de pronto estamos exponiendo un poco más la seguridad de los pacientes. Hay que enfocarse un poco más en el tema de la respuesta rápida, como tú lo dices, a través de el rescate helicoportado y hacer un manejo de soporte vital avanzado de este tipo de aeronaves que son versátiles, que pueden llegar a cualquier zona geográfica del país y hacer un manejo muy integral del paciente y poderlo remitir rápidamente a un helipuerto y poder reactivar eso que en algún momento tuvimos en algunos hospitales, como en el Departamental del Valle, que existía un helipuerto, ¿cierto? O en el Hospital Militar Central, tenemos la capacidad de poder llegar. He podido llegar a San Vicente de Paúl, aterrizar allá con pacientes. Eso ha sido, digamos, una de las grandes avances que se ha tenido y es muy versátil para el paciente poder llegar directamente a la zona hospitalaria y pueda ser abordado por personal especialista. Entonces creo que podríamos seguir avanzando en ese proceso. Hay que empezar a generar esa iniciativa, esos procesos de formación, de especialización en estos programas que no sean simplemente cursos, sino que nazcan desde la academia precisamente para que podamos formar líderes integrales que puedan llevar, digamos, la batuta en este ámbito y que podamos mejorar las fortalezas y las capacidades. Porque si esto no se forma desde la academia, creo que no vamos a poder surgir en este proceso en Colombia. Vale, Cris, para avanzar y empezar a darle cierre a nuestro episodio de hoy, que me encanta, yo me podría quedar con Cris hablando mucho. A mí me gustaría que le compartieras a nuestra audiencia y que me compartieras a mí un par de casos que tú recuerdes mucho de a lo que te enfrentas. ¿Qué es a lo que te enfrentas? ¿Cuáles son los pacientes que tú has visto? Y con toda seguridad son muchos, son cientos, por no decir miles, que has atendido, pero sí nos gustaría que nos compartieras un par de historias, un par de casos, de esos casos difíciles, para que la gente sepa lo que implica el transporte de un paciente críticamente enfermo y qué es lo que implica hacer cuidado intensivo mientras se vuela. Sí, bueno, Alejo, yo te cuento que sí he tenido unos casos que uno siempre tiene un paciente que lo marca, ¿no? En la trayectoria de la carrera y es precisamente, tuve un joven de 19 años de edad, entró con un cuadro de cefalea intenso y tenía un isthmus horizontal muy leve que pues también decía que no podía ver en ese momento. Estábamos en un nivel 1 de atención y pues mi hospital de referencia era un nivel 2.
lastimosamente este muchacho pues presentó un golpe de calor porque pues, no se hidrataba adecuadamente, estamos a temperaturas muy extremas para la época y el golpe de calor pues se pudo manejar, tuvo una monitoría de vigilancia de la función renal, todo parecía normal con este paciente hasta que pues posteriormente ingresó 24 horas ya diciendo pues que no veía absolutamente nada. Tuvimos que sacarlo rápidamente a un nivel 2 de atención donde le tomaron un TAC porque él había presentado un cuadro como de un SB, era un joven de 19 años, pues un cuadro muy bizarro. Pensaría uno que de pronto consumía algún tipo de droga, ¿sí? Pues que le hiciera pensar de pronto en alguna ruptura de algún vaso pues a nivel pues, cerebral que presentara un cuadro neurológico. Este paciente le tomaron el TAC, salió normal, se hizo una interconsulta con neurología y pues el neurocirujano describe que precisamente es muy probable que tenga un compromiso del tronco vertebrovascular. Entonces había que sacarlo, era una urgencia vital. El problema es que en ese momento pues no teníamos las aeronaves precisamente de cabina presurizada, estaban cubriendo otros requerimientos y pues por tierra pues asumieron el reto de transportarlo en 5 horas hasta la ciudad de Bogotá, pues no cumplía con los criterios, ¿no? Si era un compromiso de estos, pues habría que evaluar precisamente si alcanzaba el tiempo de ventana para una trombolisis, pero pues no alcanzaba, así que decidimos, bajo recomendación del especialista, pues evacuarlo por vía aérea en una aeronave ala rotatoria. Hicimos toda la planificación de la misión. Cuando íbamos a entrar a Bogotá, se tapó Bogotá, entonces no podríamos entrar visual. Habría que hacerlos por instrumentos y tocaba pasar la cordillera. Entonces, pues no se nos dieron las cosas. ¿Qué estabas volando? ¿Qué aeronave? Era un UH-1H, un mediano. Y bueno, nos tocó irnos para el San Vicente de Paul. Y me acuerdo mucho que cuando íbamos más o menos ya elevándonos a los 6.000 pies de altura, este paciente, pues que estaba estable en tierra, empezó a presentar un cuadro de dificultad respiratoria. Me tocó cambiar el dispositivo de oxígeno. Contaba con una botella de oxígeno pues portátil en esta aeronave y cuando el paciente empezó a presentar mayor dificultad respiratoria pues ya me tocó empezar a darle presión positiva con un BBM y le pedía al técnico de vuelo que por favor descendiera, le pidiera al piloto que descendiera la aeronave, pero pues ya teníamos que cruzar la cordillera y ya nos encontramos a 8.000 pies, teníamos que subir a 14.000 pies de altura y este muchacho pues me hace falla respiratoria, parada respiratoria. Tenía un supraglótico en ese momento, que fue lo que me tocó utilizar, y empezó a ventilar hasta que el paciente pues me entra en una parada cardiorrespiratoria. Nos declaramos emergencia médica en vuelo, empezamos la reanimación del paciente y me hizo edema pulmonar, probablemente también habrá hecho por la altura edema cerebral. Y cuando llegamos a tierra, llegamos a Río Negro, logramos llevarlo al establecimiento, manejamos todo el paciente pues con el soporte vital avanzado. El paciente sale de paro y se lleva rápidamente para el San Vicente de Paul. Allá logramos entregar al paciente. 10 minutos posterior presenta otro episodio de paro y se saca de paro nuevamente. Se lleva al angiotac, se le hace el examen, el paciente entra nuevamente en paro, sale de paro y pues posterior a estos 5 minutos posteriores vuelve y hace paro nuevamente. Entonces pues ya se decide no reanimar más, ya pues el daño neurológico era muy grande en ese paciente y pues precisamente se determinó que el paciente pues de 19 años tenía una malformación arteriovenosa y pues era la causa de la ruptura pues que había generado una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Entonces, esos pacientes que te marcan porque uno reanimar en vuelo no es fácil, te expones a hipoxia, tienes espacio limitado, las vibraciones, y si no tienes un buen monitor que en el momento, si no cumple los criterios para vuelo, pues precisamente te va a vibrar mucho y no va a poder reconocer el ritmo de paro adecuadamente. Entonces, hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta y es que no es lo mismo manejar un paciente nunca que se maneja en tierra como se maneja en vuelo. Entonces hay muchas limitaciones y si no consideraste llevar algo en vuelo, pues ya no tienes cómo resarcir ese daño o meterte a un hospital cercano, a una clínica que te pueda brindar por lo menos una estabilización del paciente mientras lo sacas del paro.
y teniendo en consideración que mientras estás en vuelo, en una aeronave como la que venías y con la condición que estabas, ustedes tienen intercomunicadores, pero el ruido es tremendo, la vibración es tremenda, comunicarse es difícil, me imagino una maniobra de reanimación, tratar de intubar o manejar la vía aérea, todo es muy difícil, todo se hace muy difícil. Estar pendiente de los neumotaponadores, estar pendiente de todo, de todo. Tienes que tener mucho más detalle y mucho más cuidado con el detalle que cuando se hace un traslado de otra forma diferente. Así que es impresionante, Cami, y yo me alcanzo a imaginar que con todos estos años de experiencia son tantos y tantos casos que realmente hacen que esa experiencia termine marcando la diferencia para tus pacientes. Y porque no es solamente experiencia acumulada, también es formación acumulada, horas de formación, horas de diplomado, horas de cursos de formación continua con el más estricto rigor, y es lo que en ustedes ha marcado la diferencia. Así es, así es. Hay que estarse entrenando continuamente. Creo que uno todos los días aprende algo nuevo en las operaciones, algo le enseña cada paciente que se pasa por las manos de uno. En la aeronave te está enseñando algo nuevo y ese es el proceso de mejora continua, ¿no? De autoevaluación que uno tiene que hacerse todos los días. ¿Cómo está uno referente a ciertos temas que te pueden jugar una mala pasada el día que te llegue ese paciente y no lo sepas manejar bien? Entonces, ahí ya no hay excusa, ya lo que aprendiste y lo que es aplicado durante todo el tiempo es lo que va a marcar la diferencia con esos pacientes. Y creo que la experticia en este tipo de misiones, hacerlo una y otra vez, hacerlo repetitivo y generar doctrina, que es precisamente escribir de lo que uno está haciendo, genera un aprendizaje valioso de qué se puede mejorar todos los días para poder hacer las cosas mejor. Bueno, yo como mensaje final les quiero decir que en mi caso particular yo me siento muy orgulloso de nuestras fuerzas militares, de nuestra Fuerza Aérea. Me siento muy orgulloso de las personas que lo conforman, del profesionalismo, y he tenido la fortuna de compartir en algunos espacios con muchos de ellos, y es gente que está absolutamente convencida que se tiene que formar, que se tiene que capacitar, que tiene que ser mejor para cumplir la función, y son personas que están ahí esperando para ayudarle y arriesgar incluso su vida y su seguridad porque otros puedan vivir. A los lugares que Chris y que estos héroes se tienen que meter a sacar gente, mordidos por serpientes, personas que están en proceso o labor de parto o con un parto complicado y no pueden ser atendidas, gente que tiene trauma mayor y está muy lejos, y cualquier cantidad de cosas que ustedes se imaginen y no se imaginen. Estas personas que para mí son héroes están siempre 24 horas al día, 365 días al año, pues dispuestos a cambiar la vida a muchas personas. Así que, Cris, para mí haber conversado contigo es una experiencia maravillosa. Siempre que hablamos lo es. Estoy muy orgulloso, como te dije, de lo que hace la Fuerza y de lo que hacen en términos de conocimiento, tecnología. Es increíble. Ustedes no se alcanzan a imaginar la tecnología que tienen disponibles para ese propósito. Hacen traslados con todos y con cada uno de los dispositivos que se requieren. Y bueno, Cris, quisiera que le dejaras también un mensaje a la audiencia y bueno, decirte que esta es tu casa, que siempre estás invitado y que más adelante con toda seguridad yo tengo en la cabeza que hay que generar formación en transporte crítico de pacientes y en transporte crítico de pacientes aéreos, y para mí Cristian será parte o piedra angular para pensar en ese o en esos proyectos formativos. Bueno, profe, no, muchísimas gracias por la invitación. A todos invitarlos, que se sigan formando, se sigan preparando, que si tienen el sueño de poder volar algún día traslado aeromédico, lo hagan de la mejor manera, capacitándose, entrenándose todos los días y pues no pierdan la curva, la práctica, que eso es muy importante a la hora de poder evaluar y manejar un paciente crítico. Por acá están en su casa, siempre que quieran venir son bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un cordial saludo. Ahí estamos atentos siempre para servir y dispuestos para lo que el país nos necesite. Muchas gracias, Cris, como siempre, y a ustedes muchas gracias por escuchar este episodio, el tercer episodio de esta segunda temporada. Recuerden también visitar nuestras páginas, nuestra página web y nuestros enlaces a redes sociales, y nos escuchamos próximamente en nuestro próximo episodio de EMT Podcast, este podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Feliz día.
EMT, el poder de salvar vidas.